Marcos capítulo 15, versículos del 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Adelante, hermano. Los niños pueden pasar a su rol, y los jóvenes también. Gracias. Pues qué bendición, hermano, nuevamente estar aquí y como bien dice mi hermano, pues a punto de concluir el libro de Marcos que nos ha llevado bastante tiempo y hemos estado viendo con detalle este evangelio diferente a los demás. Vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque, Padre, en todo este tiempo en donde hemos estado, Padre, participando en los mensajes de este libro del evangelio de Marcos, nos has dado la posibilidad, Padre, de transmitir, Padre, diferentes mensajes. Hemos tenido la posibilidad incluso de que mi hermano lo suba a YouTube y que podamos consultarlos cuando tengamos necesidad, Padre, de escucharlos nuevamente. Gracias por la posibilidad de contar con estos medios y gracias porque nos has sostenido, Padre, fieles, Padre, perseverando justamente para seguir escudriñando la palabra, Padre. Tú sabes que existe el reto para saber qué vamos a estar haciendo posteriormente, Padre, pero todo esté en tus benditas santas manos, Padre. Te pido bendición, Padre, para este mensaje que he de compartir con mis hermanos, para que nos sirva, para que nos aliente, para que nos anime, para que nos ponga a meditar, Padre, con relación al tema del día de hoy. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, como ya dijo mi hermano, este mensaje se tituló "Cómo Dios sepultó o enterró a su Hijo Jesús". Y bueno, ya le dimos lectura al pasaje que nos ocupa, que es justamente Marcos 15, 42, 47. Y bueno, es posible quizás que conforme se han ido perfeccionando las Sagradas Escrituras, podemos ver con mayor exactitud los acontecimientos que ocurrieron en diferentes pasajes de la historia del hombre, y también pasajes que podemos comprobar en la Biblia justamente. Y la Biblia, pues como lo hemos también podido comprobar, nos responde muchas veces a dudas, o a veces nos pone a meditar también sobre cierto tipo de cuestiones, sobre todo lo que ha sucedido en la vida del hombre a partir de la creación justamente del hombre hasta nuestros días. Algo que debemos de resaltar es que a pesar de que se han afinado algunos detalles, la historia no cambia. Es verdad, mis hermanos, que son muchos los científicos, expertos de investigación de las diferentes épocas de la Tierra, que no han logrado encontrar justamente la razón de la vida, basada en hechos irrelevantes y a veces hasta descabellados. Tenemos como ejemplo la teoría de la evolución del hombre, expuesta por Charles Darwin, para el cual estaba claro que los humanos actuales eran animales invertebrados, mamíferos y primates, descendientes de una misma y única especie, lo que constituye una teoría racista de que existían varias especies humanas.
En otros casos existe también el tema del eslabón perdido, no sé si ya han escuchado más o menos sobre el tema, que finalmente determinaron que no existe, o al menos es un concepto erróneo. A estas alturas es apenas un mito, una antigua utopía científica que se extinguió, pero que de todas formas sigue dando batalla en los medios y en la imaginaria del popular. De la misma forma, han existido sectas y grupos que se han dedicado a contradecir la existencia de Dios y la venida del Mesías a la tierra. Por todo lo anterior, mis hermanos, para nosotros que hemos declarado a Jesús como nuestro Salvador, muchas ideas y teorías las consideramos mitos y engaños que provienen del humano común que ha tratado de desvirtuar la existencia de un Dios creador, poderoso, omnipresente, omnisciente y piadoso. Hoy nos ocupa una parte muy importante del Evangelio de Marcos que trata el tema de la muerte y la forma en la que fue enterrado el Señor Jesucristo. Son muchas las situaciones que rodean este momento místico, enigmático e interrogante, pero no obstante tenemos que aterrizar la historia más verídica de la Biblia con relación al entierro de Jesús. Entonces vayamos por pasos. Según Mateo, quien enterró a Jesús fue un discípulo suyo, un hombre rico, el cual le preparó un entierro digno y hasta le cedió su propia tumba. Para Marcos, Jesús fue sepultado por un judío miembro del Sanedrín, quien lo inhumó solo para cumplir con la ley judía. Se considera que fue un entierro deshonroso, propio de un malhechor, y puso su cuerpo en una gruta cercana al lugar de la ejecución. De acuerdo con Lucas, a Jesús lo enterró un miembro del Sanedrín, quien miraba a Jesús como un hombre de Dios. Por eso votó contra él durante el juicio. Y por último, el cuarto evangelio de Juan. El entierro de Jesús fue hecho por dos personas admiradoras de Jesús, pero cobardes y temerosas lo seguían en secreto, pero al final dieron la cara en el momento más peligroso y difícil. Vamos a tratar de manera minuciosa estas cuatro versiones de los evangelistas, mis hermanos. Y pues antes de entrar en contexto y pensando sobre la partida de un ser amado, qué situación más complicada se nos presenta cuando la muerte llega a nuestros hogares. Es común que a la gente no le gusta hablar del tema, pero no obstante es necesario y preventivo, ya que es algo que seguro llegará en cualquier momento de nuestras vidas y nos puede tomar por sorpresa, para lo cual debemos de estar preparados espiritual y económicamente. He de compartirles que hace más de 45 años mi madre compró un espacio con perpetuidad en un panteón en Colinas del Mayorazgo, en Juchitepec, Estado de México. En particular a mi hermano y a mí no nos gustó mucho esta situación, no nos agradó mucho, porque siempre hablar de estos temas es tabú, pensando que no era necesaria esta prisión y que con tristeza debo comentarles que después de un accidente fatídico, el primero en ocupar una de las gavetas fue mi hermano. Imaginen si no hubiéramos tenido ese espacio. Es posible que aparte de enfrentar el dolor y la tristeza, se hubiera sumado la preocupación y un gasto inesperado para poder tener un lugar a donde enterrar a mi hermano. Que dicho sea de paso, por tratarse de un accidente, no sé si lo sepa mucho, no puedes incinerar a una persona porque puede haber investigaciones posteriores a un accidente. Desde tiempos antiguos y hasta el día de hoy, en muchas culturas se acostumbra a levantar grandes y lujosas edificaciones que sirven para enterrar a sus muertos, desde importantes personajes hasta gente común de cierto nivel, por supuesto, económico alto, que puede construir un mausoleo con ciertas características donde se distingue el lujo y la vanidad. Ni qué hablar de las funerarias o cajas mortuorias que hay, desde las más sencillas hasta las más lujosas y costosas. Todo esto no garantiza la degeneración de un cuerpo, porque dice la palabra de Dios en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, al polvo volverás. Motivo por el cual realmente no nos debería de preocupar la forma en la que seremos enterrados, porque nuestro cuerpo material se corromperá y se volverá polvo.
Y venga al tema también el comentario, no sé si conozcan ustedes, seguramente han escuchado de Eusebio Gayoso, que pues fue muy famoso en otro tiempo y pues, se hizo rico en ciertas épocas y sus familias porque vivió generaciones. 1875, él tuvo el problema que no tenía dónde enterrar a su madre, no sabía dónde llevarla, no sabía qué hacer con ella, y de ahí nació la idea justamente de crear su funeraria, su propia funeraria, y empezar a dar esos servicios. Estuvo dando servicios incluso escribiendo esquelas para Porfirio Díaz, esquelas mortuorias que le llaman, y se volvió muy famoso, económicamente le fue muy bien. Lo que no sabía es que ya se lo metió a un grupo, ya no pertenece a la familia, entonces ya hoy se volvió también ya un negociazo todo eso. Ahora, hermanos, muchos de estos sepelios se llevan a cabo bajo estrictos protocolos establecidos desde hace muchos años. Cuando se trata de un líder monárquico, político o religioso, hoy gracias a las comunicaciones es común también ver sepelios de famosos que generan mucha expectación y curiosidad. Hace poco tiempo fuimos testigos justamente del sepelio de la reina Isabel, que falleció el 8 de septiembre de 2022, y realmente la ceremonia fue muy suntuosa e impresionante para despedir a esta reina. Es irónico, mis hermanos, pero al mismo tiempo aleccionador la humildad que mostró el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía preparado un lugar a donde se depositara su cuerpo. Me gustaría pensar y me gustaría quedarme con la idea, mis hermanos, que lo más probable es que él sabía que después de su muerte resucitaría y no era necesario contar con un lugar especial y grandioso donde fuera colocado su cuerpo. Cualquier sitio podría ser un lugar especial y grandioso donde fuera colocado justamente su cuerpo. Cualquier sitio podría ser adecuado para este fin y para esa época. Bastaba solo un lienzo, una sábana, para cubrir o envolver un cadáver en la narración de los evangelios que veremos el día de hoy, después de la muerte de Jesús en la cruz. Así es que su cuerpo fue llevado a un sepulcro y en lo que hoy es la ciudad vieja de Jerusalén. Hay detalles detrás de esta situación. Y muchas personas, los hermanos, suelen pensar que el entierro de Jesús fue como lo presentan los cuadros, porque también eso lo hemos visto muchas veces, las imágenes que están hechas con pinturas viejas o contemporáneas, que plasman la imagen a los amigos del Señor rodeando el cadáver desenbajado de la cruz, mientras la Madre de Dios lo sostiene en los brazos y numerosas mujeres junto a otras personas piadosas lloraban y se lamentaban a su alrededor. Pero surge la pregunta, ¿realmente así sucedieron los hechos? ¿Esa imagen es lo que representa justamente el entierro de Jesús? Ya leímos lo que nos dicen los evangelios. Y son 4 versiones diferentes del entierro y ninguna coincide con la que nos ofrece el arte cristiano. Veremos, mis hermanos, primero lo que nos dice el Evangelio de Marcos, que es el tema que nos toca, que es el más antiguo, y luego analizaremos las diferencias que hay entre Marcos y los otros 3 evangelistas. Pero antes de entrar al tema que nos ocupó esta mañana, debemos de tratar de entender que debido a que la muerte de Jesús intervinieron las autoridades romanas, judías, debemos examinar la costumbre que éstas tenían sobre la sepultura de los criminales. En primer lugar, los romanos no se consideraban crueles ni brutales en sus leyes, y en un principio no castigaban innecesariamente a la familia de un malhechor condenado a muerte. Por lo tanto, el cadáver de un castigado a la pena capital, este término deriva del latín poema mortis, pena que se aplicaba en la antigua Roma con un sentido más religioso que judicial. Por lo tanto, el cadáver de un castigado a esta pena solía ser entregado a sus parientes para una digna sepultura. En segundo lugar, tenemos el caso de un condenado por razones políticas. La práctica cambiaba radicalmente porque los romanos, si había algo que evitaban, era convertir a un criminal en un héroe popular. En estos casos su cadáver era dejado expuesto, fíjense hasta dónde llegaba esta situación. El cadáver era dejado expuesto sin enterrar para que las aves y los animales salvajes lo despedazaran, lo desollaran y se lo comieran. Por esto resulta poco probable que, en el caso de Jesús,
muerto por proclamarse rey de los judíos, Pilato hubiera entregado su cadáver justamente a sus seguidores para que lo enterraran con todos los honores. Es probable que a sus familiares, por cuestiones teológicas, sí lo habrían entregado, pero según los evangelios, ningún pariente de Jesús se presentó solicitando el cuerpo. En cuanto a los judíos, tenían una visión diferente. La práctica romana de dejar a criminales sin sepultura y de exponer sus cadáveres colgados en la cruz durante varios días los horrorizaba. No les agradaba mucho ese tema, mis hermanos. Y de acuerdo con la ley de Moisés, si lo podemos checar justamente, mis hermanos, lo que dice al respecto, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fabio Josefo, un historiador antiguo, cuenta que los judíos respetaban tanto esta ley que procuraban enterrar antes del anochecer incluso a los condenados a muerte, a los suicidas y hasta a los propios enemigos. Veamos, hermanos, ahora el relato del entierro de Jesús, según Marcos, que comienza presentando al responsable de la sepultura, José de Arimatea, y lo primero que nos dice es que era un miembro respetable del concilio. ¿De qué concilio habla Marcos? Nosotros hemos estado hablando mucho de lo que es el Sanedrín, justamente. Ese es el concilio, mis hermanos. Aunque no lo menciona, pero esto no puede ser otra cosa que el Sanedrín, el órgano de gobierno judío que existía en aquella época. Como hemos visto en el libro de Marcos, todo el Sanedrín buscaba la muerte de Jesús, lo hemos venido viendo justamente, y se había encargado de entregarlo a Pilato para que lo matara. Está claro que para Marcos, este integrante del concilio no era un seguidor de Jesús, por el contrario, más bien se trataba de alguien totalmente opuesto al maestro de Nazaret. No obstante, hermanos, Marcos dice que José de Arimatea esperaba también el reino de Dios. ¿No significa eso que era un discípulo de Jesús? En efecto, Jesús había predicado el reino de Dios a sus discípulos y solo a ellos les enseñó el ministerio del reino de Dios. Pero debemos de tener presentes que también los judíos esperaban el reino de Dios sin que por ello fueran discípulos de Jesús. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que ya habíamos visto anteriormente en Marcos 12:34, que dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntar. O sea, que para Jesús, tanto sus discípulos como los judíos piadosos, que con sincero corazón buscaban cumplir la ley de Dios, eran buscadores del reino de Dios. Por eso Marcos dice que José buscaba el reino de él, a pesar de que no era discípulo de Jesús. Entonces debemos de considerar que José de Arimatea era pues un judío que esperaba con sinceridad el reino de Dios, y si como miembro del Sanedrín buscó pruebas para dar muerte a Jesús, como lo vimos en Marcos 14:55, que dice: y los principales sacerdotes y todos el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Quizás le cuesta trabajo entender por qué Marcos no habló con claridad que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, como lo hizo cuando enterraron a Juan el Bautista. Marcos 6:29 dice: cuando oyeron estos discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pero, ¿por qué un judío piadoso y observador de la ley iba a querer enterrar el cadáver de un blasfemo crucificado, si lo pensamos de esa forma, justamente para cumplir la ley de Dios? Ya vimos cómo en el Deuteronomio, lo mencionamos, lo decía Moisés, se ordenaba que el cadáver de un muerto no quedara en la cruz después del atardecer, y menos aún teniendo en cuenta que al día siguiente era sábado, como dice el texto que estamos tratando el día de hoy. Cuando dice el texto 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día reposo, se trata pues de una obra buena que el ferviente judío quiso realizar.
Hermanos, Marcos continúa diciendo que José de Arimatea tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. No se conoce por qué Marcos hacía falta de valentía para presentarse al gobernador romano. ¿De dónde sacó esa valentía José de Arimatea para presentarse al gobernador? Y quizás porque que ya era inocente, podía enfadarse aún más si era molestado otra vez por un miembro del Sanedrín. O quizás porque al pedir el cuerpo de un crucificado por traición, podía cargar las sospechas sobre el mismo José, aunque el hecho de ser un miembro de este concilio lo libraba en parte de tales sospechas, tal y como sucede en muchos casos de mis hermanos que tienen cierto nivel político, cierto reconocimiento, lo cual, por supuesto, les va a dar la posibilidad de tener ciertos privilegios. Pero bueno, mis hermanos, después de ver con detalle este pasaje, al final, sea por la jerarquía del solicitante o por otra razón, Pilato entregó el cuerpo de Jesús a José y este lo llevó a enterrar. Y surge la pregunta, ¿cómo lo enterró? Porque también para este tipo de eventos había tradiciones especiales. Veamos, sabemos que los judíos distinguían dos clases de sepultura. Una honorable para todos los que habían vivido de un modo digno y noble. En este caso se incluyó una serie de ritos: lavaban el cadáver, lo ungían con aceite, lo untaban con perfumes y mirra. Y lo vestían con cuidado, peinaban su cabello, cerraban sus ojos, cubrían su cabeza con un velo y ataban el mentón con un sudario. De otra forma, era totalmente deshonroso. La otra situación se trataba de los delincuentes y pecadores que cuando morían de manera innoble, estos eran echados en fosas comunes, es decir, no en una tumba familiar como hoy se acostumbra, como en aquellas épocas también se acostumbraba, pero cuidaban que no se mezclaran los cuerpos, porque una vez que el cadáver se desintegraba, los huesos eran entregados a sus familiares. La deshonrosa y la fosa común, la sepultura deshonrosa y la fosa común aparecen en diferentes pasajes de la Biblia. Ahora bien, ¿qué tipo de sepultura recibió Jesús? La costumbre judía era que los condenados por haber violado la ley no recibían una sepultura honrosa, y efectivamente Marcos no menciona el lavado del cuerpo de Jesús, ni la unción con el aceite, ni ningún otro tipo de rito que se mencioné antes. Es posible que por eso en el capítulo 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirla. Solo dice que José, después de comprar una sábana y bajar el cuerpo de la cruz, lo envolvió en la sábana. El verbo empleado aquí por Marcos se podría considerar vulgar y describe el acto más elemental y simple que pudo haber hecho José de enrollar solamente el cuerpo de Jesús. Finalmente dice Marcos que lo puso en un sepulcro, estaba excavando en una roca cerca del lugar de la crucifixión, donde debió de haber habido algunas grutas que se empleaban como tumbas para los criminales que eran condenados a muerte en aquel sitio. En una de esas grutas, el piadoso judío José puso al cuerpo para que su cadáver no permaneciera insepulto al atardecer de aquel viernes. Hermanos, el relato de Marcos menciona un detalle que a veces no se tiene en cuenta, y es que las mujeres seguidoras de Jesús solo miraban de lejos donde ponía José el cuerpo, pero no colaboraron para nada en el entierro, como lo dice Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Esto resulta incomprensible si José hubiera sido un discípulo de Jesús, pero si era un miembro del Sanedrín, responsable de la muerte de Jesús, que solo quiso enterrar su cuerpo por razones legales. Se entiende su falta de acuerdo con aquellas piadosas mujeres. Además, la versión del entierro que trae Marcos coincide con el relato también muy antiguo del libro de los Hechos 13:27-29, que dice, cuando Pablo dice en uno de sus discursos: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarlo.
y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí también se dice que los que mataron a Jesús, sus enemigos, fueron los que lo enterraron. La descripción de Mateo, ya es el otro tema, mis hermanos, es el primer evangelio. El evangelista Mateo, que escribió su evangelio unos 10 años después de Marcos, menciona un relato diferente sobre el entierro de Jesús. Dice Mateo 27, 57, 61, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hermanos, ante todo el presentar a José de Arimatea dice que era discípulo de Jesús, o sea, Mateo convierte al judío José en un cristiano. Así, el entierro de Jesús no queda en manos de sus enemigos, sino de un fiel seguidor. Además, Mateo agrega que José era un hombre rico. Resulta difícil imaginar, mis hermanos, que Jesús durante su vida haya tenido un discípulo rico, ya que, como sabemos, él exigía el abandono de las riquezas y decía que era difícil para un rico entrar en el reino de Dios y dejar sus riquezas. Entonces surge la pregunta, ¿por qué entonces Mateo presenta a José como un hombre rico? Probablemente en la comunidad de Mateo había bastante gente rica. De hecho, el Evangelio de Mateo menciona cantidades abultadas de dinero como los talentos que nadie más cita. Habla de monedas de oro y plata que no figuran en otros evangelios. No trae la maldición de Jesús contra los ricos, ni la prohibición de invitar a fiestas a los vecinos ricos, ni la parábola del rico insensato o la historia del glotón y mendigo Lázaro. Los lectores de Mateo, pues, debemos de ser personas de buen nivel económico, y Mateo debió de pensar que José podía servir muy bien como modelo de discipulado rico, capaz de poner su riqueza al servicio del maestro. Dice Mateo que el cristiano José pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y que éste se lo entregó. Aquí la versión de Mateo resulta poco creíble. Es difícil que el prefecto romano entregara. Luego, Mateo relata la sepultura de una manera mucho más digna que la de Marcos, propia de un discípulo que se despide de su maestro. O sea, es una totalmente diferente a lo que leímos de Marcos. Entonces, cuando nos describe este texto como Marcos, que José descolgó el cadáver de la cruz, lo cual resulta alto, tosco, sino que los soldados lo bajaron y se lo entregaron casi como una ofrenda. Y José lo tomó, tampoco dice que compró una sábana de manera premiante, sino que ya tenía preparada esta sábana. Y bueno, se ha dicho de paso, no se trataba de cualquier sábana, sino de una sábana limpia, y no envolvió el cuerpo de Jesús, sino solamente lo cubrió. Por último, José puso el cuerpo en una tumba, pero Mateo agrega dos novedades. La tumba era de José y era nueva. Dos características que hacen más honorable la sepultura de Jesús, pero difícilmente creíbles, como un hombre rico tendría su tumba familiar en las inmediaciones de un lugar donde se ejecutaba públicamente a los criminales. El último detalle de las mujeres discípulas que contemplaban a lo lejos la sepultura sin ayudar, tampoco encaja bien con la versión de Mateo de un José de Arimatea, discípulo de Jesús. La descripción de Lucas, mis hermanos. El tercer evangelista dice, también trae su propia versión del entierro de Jesús. Dice Lucas 23, 50, 53, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie.
Lucas describe a José de Arimatea como un hombre bueno y justo, es decir, destaca ante todas sus cualidades morales y espirituales. Es algo propio del estilo de Lucas, a quien le gusta presentar a sus personajes por rasgos interiores. Para Lucas, José es judío o cristiano. Definitivamente es judío y miembro del Sanedrín, así es que causa extrañeza. Y surge la pregunta, ¿cómo puede Lucas afirmar que un miembro del tribunal que condenó injustamente a Jesús es bueno y justo? Lucas resuelve el problema diciendo que José no había estado de acuerdo con la decisión y el proceder de los demás en un esfuerzo del evangelista por salvar la figura de José, aunque poco coherente, pues un momento antes dijo que todo el Sanedrín había condenado a Jesús y que le había llevado ante Pilato para que lo mataran. Hermanos, en Lucas, pues, José no se consideraba discípulo de Jesús, sino un piadoso judío, miembro del Sanedrín, pero que por no haber estado de acuerdo con los demás integrantes, se presentó para enterrar a Jesús por respeto y compasión hacia el noble Galileo condenado injustamente. Y finalmente tenemos el Evangelio de Marcos, la descripción del Evangelio de Juan, que dice el Evangelio de Juan es el que relata el entierro de Jesús de manera más solemne y espléndida de todos. Dice Juan 20, 38, 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndole un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, costumbre para sepultar a los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como Mateo dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pero cuenta algo que ningún otro evangelista había dicho, que José fue también Nicodemo. Este era un importante maestro judío, miembro del Sanedrín, pero admirador y partidario de Jesús, como lo vemos en Juan 7, 50, 42. Perdón, 7, es el 50 52. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, hermanos, Juan menciona a dos enterradores, al cristiano José y al judío Nicodemo. Los detalles de la sepultura son fascinantes. Nicodemo se presentó llevando mirra y aloe, dos polvos aromáticos que los judíos ponían junto a los cadáveres para disimular el olor de la descomposición de un cuerpo. Pero Juan anota que Nicodemo llevó 100 libras de especies, que convertido nos da 45 kilos de especies. Es una cifra realmente impresionante y desorbitada, que hubiera podido aplastar el cuerpo de Jesús. Además, es imposible que Nicodemo hubiera podido cargar todo eso. Entonces solo se trata de una cantidad simbólica, vamos a decirlo así. Lo que Juan describe aquí es el entierro de un rey. En efecto, sabemos que cuando murió el rey Herodes se emplearon 500 esclavos para cargar los aromas de sus exequias. Así es que para Juan, Jesús no podía ser menos si en la cruz había puesto un cartel que lo proclamaba rey de los judíos. Debía recibir un sepelio acorde con su rango. Luego tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, no solo con una sábana, agregando los aromas y realizaron todos los ritos necesarios según la costumbre judía de sepultar, es decir, con la meticulosa perfección de los fariseos. Podemos observar
que a Juan no se le escapó un detalle del funeral, y por si fuera poco, terminada la tarea, depositaron el cuerpo en una tumba nueva que había en un jardín. Se trata de otro detalle simbólico de Juan. Los reyes de la ciudad de Judá eran sepultados en un jardín y el rey David yacía en una tumba en un jardín. Así es que para Juan, Jesús tuvo un entierro magnífico y digno de un rey. Pues veamos entonces cuál es la evolución de un entierro. Hermanos, como les decía al principio, el relato del entierro de Jesús fue evolucionando en los evangelios de acuerdo con la teología de cada uno. Y en estos textos podemos formarnos un criterio de acuerdo con la teología de cada uno, y en estos textos, podemos formarnos un criterio para poder acercarnos lo mejor posible a lo que realmente sucedió en el sepelio de Jesús. Para nosotros como cristianos es interesante, es algo que nos puede dar respuesta a cierto tipo de situaciones, así que haciendo un resumen rápidamente, veamos lo que aprendimos de este mensaje, porque es muy importante el mensaje que nos deja cada uno de estos evangelistas. Según Mateo, quien enterró a Jesús fue un discípulo suyo, un hombre rico que le preparó un entierro digno y hasta le cedió su propia tumba, lo cual nos deja la lección de que incluso quienes parecen estar lejos del reino de Dios, como los ricos, pueden en cualquier momento entrar en él si saben desprenderse de sus riquezas y usarlas para ayudar a los demás. Esta es una enseñanza, mis hermanos. Según Marcos, Jesús fue sepultado por un judío miembro del Sanedrín que había votado en su contra durante el juicio y que lo inhumó solo para cumplir con la ley judía. Le practicó un entierro deshonroso, propio de un malhechor, y puso su cuerpo en una simple gruta cercana al lugar de la ejecución. Muestra, así como a veces, este es un ejemplo, mis hermanos, muestra así como a veces las cosas parecen terminar mal y sin esperanzas, cuando en realidad escondida late siempre la buena noticia de una resurrección cuando se sabe esperar. Según Lucas, a Jesús lo enterró un judío, miembros del Sanedrín, pero que percibía algo especial en Jesús y por eso no votó contra él durante el juicio. Muestra así como para llegar hasta Jesús hay que ser fiel a tus propias convicciones, aunque eso signifique ir en contra de la opinión de los demás y quedar en ridículo ante los otros. Finalmente, según Juan, el entierro de Jesús fue un hecho por dos personas admiradoras de Jesús, pero cobardes y temerosas, que lo seguían en secreto, pero que al final dieron la cara en el momento más peligroso y se animaron a mostrar en público su devoción por él. Nos enseña así que no se puede ser seguidor de Jesús en secreto y que solo cuando uno da testimonio cristiano en público puede decir que ha encontrado al Señor. Hermanos, damos gracias a Dios porque haya sido como haya sido. Lo importante es que hubo alguien piadoso que colocó el cuerpo de Jesús en ese sepulcro y que esa piedra que fue colocada en la gruta o en la tumba se sigue removiendo una y otra vez en nuestros corazones para que comprobemos que esa tumba está vacía, para que seamos testigos de su poder y de su gloria, para que creamos en un Cristo resucitado, no en un Cristo maltrecho y petrificado. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque aún en las injusticias, Padre, que vivió nuestro Señor Jesús, pudo superar todas esas situaciones porque hubo gente piadosa, hubo gente que estuvo cerca de él, Padre, en todo momento, Padre. Tú pusiste a todas esas personas, Padre, de manera correcta, y porque a pesar de que él no tenía un sepulcro ya destinado, Padre, él pudo descansar finalmente para después resucitar. Permite, Padre, que nosotros veamos todo esto, Padre, para que estemos prevenidos, Padre, para que estemos preparados justamente, Padre, al momento que tú nos llames. Mientras tanto, te
permite que sigamos nosotros viendo los pasos de nuestro Señor Jesús, esperando su segunda venida una vez más, Padre. Gracias te damos por este mensaje, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.